tardes, Darío Villalba, para los que se conectaron recién, uno de los coordinadores de la sección de kinesiología de la MR. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la realidad virtual, ¿sí? La realidad virtual en la rehabilitación, pensando desde el paciente agudo y el paciente posagudo, con una interrogación si es una nueva herramienta o no. Esto está a cargo de un colega, de Santiago Saavedra, que él es kinesiólogo del área cerrada del Hospital Alemán, y van a acompañar y a moderar Patrick Sepúlveda, que ya estuvo con nosotros en el Ateneo pasado, con músculos respiratorios. Él es colega de Chile, es especialista en cuidados intensivos y es terapeuta respiratorio certificado allá en Chile, y es coordinador de una unidad de pacientes críticos adultos del Hospital San Juan de Dios de La Serena. Y una colega, la licenciada Cecilia Cigarra, kinesióloga de la UBA, que es kinesióloga de planta permanente del Hospital Cordero de San Fernando, y tiene el curso superior de RCP y del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, no les robo más minutos y le dejo a Santiago la presentación. Muchas gracias a los tres por estar presentes. Hola Dari, gracias por la presentación. Bueno, la idea esta es mostrar el uso, voy a apagar el video para la conexión, es el uso que, contarles un poco mi experiencia y el uso que nosotros habitualmente damos en la terapia, basado en la evidencia, ¿sí? ¿Qué es la realidad virtual? Vamos a definirlo como un conjunto de técnicas informáticas que permiten crear imágenes y espacios simulados en los que una persona, mediante un dispositivo visual, tiene la sensación de estar y poder desenvolverse dentro de ellos. ¿Por qué es importante la definición? Porque acá es donde van a surgir con esta premisa, los primeros trabajos. Mediante la realidad virtual, los pilotos aeronáuticos se forman, los cirujanos hacen sus prácticas, algunos lo llevan a la clínica, este fue un caso reciente, y en el ámbito hospitalario. ¿Cuáles son los vamos a hablar un poquito de la búsqueda de la bibliografía, ¿sí? Todavía no hay una revisión sistemática que avale con un metaanálisis que diga que esto beneficia o no a los pacientes. Lo que sí, hay esta revisión reciente sobre una revisión bibliográfica donde muestra el auge del uso de la realidad virtual en la medicina. A partir de 1992 empiezan a publicar los primeros trabajos y a partir del 2010 ya se hace exponencial como crece el campo de la investigación en este área, ¿sí? El área más investigada son las áreas quirúrgicas, sobre todo en rehabilitación y más que nada en neurorehabilitación y en la psicología. ¿Cuáles son los posibles usos en la rehabilitación? Yo, desde mi experiencia, empecé como autodidacta. Me acuerdo en el congreso de Rosario había un dispositivo de un laboratorio que no me acuerdo bien qué era, que te lo ponías y navegabas en un glóbulo rojo y ibas por el torrente sanguíneo, y veía cómo los amigos que se subían, o uno cómo se movía adentro, entonces ahí surgió, che, esto puede ser útil para rehabilitar a los pacientes. Entonces lo primero que me pregunté fue si lo podíamos aplicar en la terapia, y no se me ocurrió mejor idea que el bundle. ¿Por qué el bundle? La E, sobre todo con la movilización, porque esto estimula que uno se mueva cuando los pones. Alguna vez probó uno, empieza a mover la cabeza para todos lados, los brazos, empieza a interactuar. Y después creí conveniente con el delirio. Al estimular un entorno, sacar al paciente de la terapia y buscar el entorno que nosotros queremos, creí que iba a tener beneficios en el delirio. Después empezó a surgir bibliografía y ya se empezó a aplicar para prevenir el síndrome posterapia intensiva. Y por último, los profesionales de la salud. Vamos a indagar en cada uno de estos campos, y el primero va a ser el bundle. Donde primero se estudió fue el A, todos sabemos que el A es la evaluación del dolor, y es donde empiezan a surgir los primeros trabajos del uso de la realidad virtual en el ámbito de UTI o quemados de UTI o pacientes críticos, digamos. Este es un grupo que es liderado por Hoffman, que es el que más ha investigado el tema, y con la premisa de la definición, ellos tienen la hipótesis de que el dolor tiene un componente importante de atención, y que el ser humano tiene una capacidad de atención bastante reducida. Nosotros creemos que podemos hacer 1000 cosas a la vez y realmente la atención verdadera la podemos centrar en una. Entonces ellos lo que se proponen es
provocar un estímulo doloroso a los pacientes y evaluarlos con una resonancia magnética funcional. Para eso, les dan un estímulo doloroso durante 7 minutos con calor, van subiendo el calor hasta que el estímulo sea doloroso. Previo a eso lo evalúan basal y colocan la realidad virtual. Y la realidad virtual usan este juego que se llama Snowboard, que uno va flotando a través de este campo helado, tipo glaciar, y puede tirar bolas de nieve, y estudian 5 áreas del cerebro, todas áreas relacionadas con el dolor. Del lado izquierdo van a ver los que no usaron realidad virtual y del lado derecho van a ver los que usaron realidad virtual, ¿sí? En las resonancias funcionales, cuando todo esto se ilumina o brilla, es porque es el área que se activa, y puede verse que el área de activación del dolor, acá en la parte parital, o en la somatosensorial, en esta área somatosensorial, es mucho mayor que los pacientes que usaron realidad virtual. O sea que su hipótesis hasta ahora se va comprobando. En estos cortes de resonancia también, en otras áreas como la ínsula o el área somatosensorial 2, que es esta SS2, también pueden ver del lado derecho cómo la cantidad de activación en la resonancia es mucho menor. O sea que se sigue confirmando su hipótesis. Y en este corte del tálamo también, del lado izquierdo son los pacientes que estaban sometidos a un estímulo doloroso y que no usaban realidad virtual versus del lado derecho, cómo también se disminuye la actividad sensorial del cerebro. No solo eso, sino que después hacían una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasaron pensando en el dolor? ¿Cuánto fue el dolor desagradable? ¿Cuánto fue el peor dolor? ¿Y qué tan divertido fue? Si podemos ver, los pacientes que usaron no realidad virtual, estos usaron una escala de 0 al 10, 0 nada de dolor, 10 el máximo de dolor. ¿Cómo disminuye la puntuación en cada uno de los puntos, excepto en la diversión, que hasta fue 6 veces más divertido que no hacerlo? Con esta línea de investigación, el mismo grupo, y con esta hipótesis de que enfocar la atención, sacar el foco de atención en el dolor, mejoraría el manejo, usan pacientes quemados con 2 dispositivos de realidad virtual. Uno multisensorial, ya más profesional, un equipo más costoso, donde tenía cosas auditivas y sensitivas, con uno normal. Usan el mismo juego, el mismo gráfico, y pasa exactamente lo mismo. Las barras negras son los pacientes que usaron el estímulo multisensorial versus las barras grises o rayaditas, los que no lo usaron. Y se puede ver cómo también la barra negra, cómo redujeron el dolor en todos los pacientes que usaron alta distracción sensorial, digámoslo así. ¿Sí? El mismo grupo, voy a hablar de varios trabajos porque fueron los primeros trabajos interesantes y con evidencia sobre el uso de esta terapia. Empezaron a hacerlos con quemados. En realidad ese es un grupo que trabaja mucho con quemados, sobre el manejo del dolor y la movilización. No sé si tiene experiencia con quemados, pero se trabaja mucho la movilización pasiva durante las curaciones para evitar cicatrices retráctiles y la retracción de los tejidos. Entonces, usaron realidad virtual para ver si podían ganar más rango de movimiento o no con la realidad virtual. Usaron la misma escala de 0 al 10 y un goniómetro. Acá pueden ver cómo eran sumergidos en la pileta y usaron este dispositivo, otra vez el mismo gráfico, el mismo juego. Y en este estudio lo que sí no encontraron fue beneficios de la movilidad, porque si van a ver el promedio de movilidad por cada articulación es similar, pero otra vez sí en el peor dolor percibido, en el tiempo pensando en el dolor. ¿Ese lo viste? Está en el fondo. Después, este trabajo lo hicieron en Brasil, y lo mismo, pacientes gran quemados, con la disminución para ver si como coayudante del uso de opiáceos en los pacientes y las curaciones. Encontraron resultados similares, peor dolor disminuido, tiempo pensando en el dolor desagradable, más diversión cuando lo hacían, y la satisfacción con el manejo del dolor también fue mejor en el grupo de realidad virtual. Más tablas que muestran los mismos resultados. Este es un trabajo interesante porque ya no es sobre el manejo del dolor en curaciones, sino en la colocación de catéteres en niños y el manejo del dolor y la ansiedad. Acá usaron un dispositivo más barato, el común de Samsung que se consigue en Mercado Libre,
usaron 2 escalas para medir el dolor, que van una de 0 al 10 y una para la ansiedad que va de 0 al 10. 0 poca ansiedad, 10 máxima ansiedad, y lo mismo. Cada vez que colocaban un catéter, los pacientes mostraban menos nivel de ansiedad y menos nivel de dolor. Hay una revisión sistemática sobre el manejo del dolor y estas terapias alternativas, digamos, que en esta terapia incluyen realidad virtual e hipnosis, donde analizan resultados a favor del manejo del dolor y la ansiedad, y como pueden ver, todos saben que si cruzan 0 no tiene efecto, del lado izquierdo efecto negativo, o sea, del efecto control, y del lado derecho a favor del efecto intervención, o sea, de la realidad virtual, y podemos ver que el rombo negro está del lado derecho. Esto es para el manejo del dolor, pero también para el manejo de la ansiedad. O sea que hay una revisión sistemática sobre el manejo del dolor de este dispositivo que no recomendaría el uso para cuando quisiéramos poner catéter o queramos mover a algún paciente. Nosotros tenemos una de quemados, o sea, bastante. Con respecto a la E o la movilización del bundle, ya vimos que para movilización pasiva mucho no funciona para ganar rango de movimiento. Pero ¿qué pasa en la movilización activa de los pacientes? Este trabajo también es brasileño. Acá usaron una Nintendo Wii. No sé si los gamers deben conocer, una consola vieja que tenía 2 mandos y permitía interactuar. Y a los pacientes les colocaban un acelerómetro para medir el nivel de actividad física, usaban la escala de Borg para calcular disnea, y les hacían 5 preguntas que después se las voy a mencionar. ¿Y qué encontraron? Que el usar realidad virtual aumentó los niveles de actividad de liviano, o sea, hicieron 100 sesiones, midieron 100 sesiones en distintos pacientes, aumentó el nivel de actividad de liviano, moderado, vigoroso, y algunos alcanzaron, muy poquitos alcanzaron un nivel muy vigoroso de actividad física. O sea que como de estímulo para promover la actividad física o la rehabilitación funcional o la movilización activa de los pacientes, tiene sus beneficios. Con respecto a las preguntas que se hicieron investigar, era si el paciente era capaz de realizar esta terapia, cuán satisfactorio era realizar esta terapia, si prefería este tipo de terapia u otras actividades durante la sesión de rehabilitación, si le gustaría tomar esta actividad en la próxima sesión y si sintió algún disconfort. Bueno, más del 80% creyó que sí lo iba a poder hacer, pero noten esto, el 100% estuvo muy satisfecho con el tipo de intervención. Todos quisieron tener más del 80% quisieron tener la misma intervención en la próxima sesión de terapia, y hubo 2 efectos de disconfort. Estos son 2 videos que me compartió la autora, que le quiero agradecer a Deborah Schuchman del estudio. Ellos dividían los pacientes que se podían bipedestar o no, y hacían según el juego. Los pacientes que no podían bipedestar usaban este tipo de juegos así de mando con las manos, y a los pacientes que podían bipedestar le hacían juegos de obstáculos o boxeo o juegos de caminata. O sea que para promover la actividad física o la rehabilitación sirve, tiene sus beneficios. Con respecto al delirio, no hay ningún trabajo todavía que esté estudiando el delirio. El año pasado se publicó este protocolo, que es un trabajo que está ongoing, que habrá que esperar los resultados. Pero una de las posibles aplicaciones sería la estimulación neurocognitiva. Esta le quiero agradecer a Darlan Nitz, que es, digamos, mi mentor en esto, que me dio todas las sugerencias, libros, y me compartió material, y de hecho me compartió estos videos, cómo la estimulación cognitiva podría influir como una medida no farmacológica para el delirio. Acá podemos ver otro video. Este es un dispositivo que es carísimo, debe estar en los $700, $800, que uno ve reflejado en el monitor lo que el paciente está viendo en los lentes. Amara, ¿todo bien? Este es un colega brasileño que se llama, Darlan Nitz, que si lo pueden seguir en las redes, él utiliza mucho esta terapia, además lo usa en el ámbito ambulatorio, en Parkinson y otras patologías. Con respecto al PICS, o el síndrome de posterapia intensiva, hace muy poquito salió publicado este trabajo por el grupo de Blake, donde su intención fue pacientes que estuvieron sometidos a una terapia intensiva y fueron dados de alta. Al 4.º día, ellos
realizaban una intervención con realidad virtual. A todos los pacientes realizaban 2 intervenciones. O sea, había un grupo control y un grupo de intervención. En el grupo de intervención, el dispositivo de realidad virtual contaba con todos procedimientos y explicaciones del ámbito de la terapia y procedimientos y cosas, experiencias vividas por el paciente, y el grupo control recibía fotos de paisaje y cosas distractivas más lúdicas. La hipótesis de este grupo era llenar esos vacíos que se construyen, ese lapsus que entran los pacientes cuando se van, para ver qué impacto tenía al alta. Hicieron seguimiento al mes y a los 6 meses del alta de posterapia intensiva. Y acá midieron estrés postraumático, depresión, calidad de vida física, calidad de vida mental, calidad de vida y la percepción del estado de salud. El único resultado favorable que encontraron fue que al mes de dado de alta del paciente, la calidad de vida mental de estos pacientes que estaban sometidos a la realidad virtual y la explicación de procedimientos o cosas relacionadas con la terapia intensiva, era mucho mejor, era estadísticamente significativa con el grupo que no. Y este es otro trabajo similar en 72 pacientes de terapia intensiva, donde, no me apareció la tabla, bueno, que hicieron una intervención insimilar y encontraron que la estimulación neurocognitiva daba menos estrés postraumático en estos pacientes. Con respecto a los profesionales de la salud, aquí le podemos dar 2 aplicaciones. Como método de entrenamiento, esta es una letra, una editorial, donde este grupo lo usaba para entrenar pacientes entrenar al personal médico en el uso del ECMO. Y después, en los profesionales que nos desenvolvemos, tipo para disminuir el estrés o el burnout, este es un grupo australiano que publicó este trabajo donde hacían sesiones cortas de 7 minutos y encontraron que los profesionales los intensivistas, en el break ese hecho, sentían menos fatiga y mayor desconexión con el ámbito laboral y menos nivel de estrés. Después este grupo hizo lo mismo, sobre todo en la pandemia, con un grupo de enfermeros, y hacían sesiones de 8 minutos también, con este tipo de paisajes, y vieron que la aplicación de esta terapia disminuía el estrés laboral en esta población. Vamos a un resumen de la bibliografía. Esta es una revisión, un scoping review, es una revisión narrativa, donde no habla ni a favor ni en contra, donde no hay resultados favorables, sino que ellos mencionan el potencial que tienen estas herramientas para ciertas terapias. Una de las grandes limitaciones que tienen los estudios que incluyen es la heterogeneidad de estudios, de outcome, de tiempos de intervención, de dispositivos de intervención. Algunos miden estrés postraumático, otros trastornos cognitivos, otros funcionalidad. Entonces, concluyen que no pueden hacer una recomendación sobre su uso, pero sí para la investigación y que es un área que tiene mucho potencial. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con lo que vimos? Primero entramos en Mercado Libre, ponemos realidad virtual, porque uno cree que esto necesita estar en grandes hospitales o tener muchos recursos para conseguirlo, y acá podemos ver que no, que este dispositivo, esta búsqueda tiene hace 3 días, así que como mucho habrá aumentado a 800 pesos. Esto es un dispositivo de cartón que uno pone el celular del paciente adentro de la cajita, usa YouTube y se puede ver. Este es más avanzado, de plástico, este es el que tenemos nosotros en el hospital. En su momento, cuando lo compramos, valía 800 pesos. La Nintendo Wii y el dispositivo que la mayoría de los estudios usan. ¿Qué más necesitamos? Un celular, cualquier paciente tiene celular, y acceso a YouTube. ¿Cómo lo aplicamos? En esto es importante tener en cuenta, y que no mencioné, en el trabajo de Blake hay un efecto adverso que se llama ciberenfermedad, que son las náuseas, vómitos, dolores de cabeza relacionados con el uso de estos dispositivos. En ese trabajo, si recuerdan, es el que aplicaron la realidad virtual en el entorno hospitalario, con la explicación de todos los procedimientos. En ese trabajo no registraron eventos de ciberenfermedad. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es si el paciente lo puede tolerar o no, si no es claustrofóbico o no.
De mi experiencia les cuento, una vez tuvimos un paciente que estaba muy deliroso, quisimos utilizarlo con esa idea, y se lo pusimos. Y el paciente se puso peor, 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 y decíamos, bueno, es el delirio, es el delirio. Cuando lo sacamos, nos enteramos que era claustrofóbico, que había ido a Disney, que Disney no toleraba ningún juego, que no podía ser un juego. Entonces, el primer punto es eso, saber si el paciente es claustrofóbico o no, y tener en cuenta la tolerancia. Y estar atento a estos signos de dolor de cabeza. Similares a lo que cuando ponemos la máscara de BNI los pacientes no toleran. Intervenciones cortas, empezar con 7, 8 minutos, 10 minutos, preguntarle al paciente qué prefiere, y después ir haciendo su experiencia. Ahora le voy a mostrar un par de casos. Este es un paciente que era ciclista, la mayoría son en tiempos de COVID, post-COVID traqueotomizado. Nosotros tenemos una terapia que está en un subsuelo y no tenemos luz natural y estamos muy encerrados, entonces muchas veces los pacientes hacen delirium y nos cuesta. Le pusimos esto y a veces lo usamos como estímulo para que el paciente haga más ejercicio. Que mueva la cabeza, que tenga control cefálico y que a su vez salga de este entorno. Esta es otra señora similar. Yo no lo tengo cuantificado, pero Darlan en su hospital empezaron a hacerlo y cuantificarlo y veían que de 5 minutos que toleraban hacer con el ciclo ergómetro, al poner la realidad virtual pasaban a tolerar entre 11 y 13 minutos. O sea que duplicaba casi el tiempo de ejercicio que estaban haciendo. Este es un paciente post-COVID, traqueotomizado que no tenía control de tronco. Se me cerró la presentación. ¿Ahí se ve? Que no tenía control de tronco, lo bipedestamos y empezamos a ponerle con el fin. Con dos fines. Este era un paciente que tenía mucho delirium también, y que un día le preguntamos y él quería ver la vida cotidiana. Quería salir de las 4 paredes que tenía y quería andar por una calle de Bolivia. Me acuerdo que entonces buscábamos La Paz, pusimos eso, y lo bipedestamos y pueden notar cómo va empezando a mover la cabeza, cómo empieza a mover la mano. Lo logramos decanular, y esta es la evolución del paciente. Bueno, acá ya no usamos más realidad virtual. Este es un caso de una señora que nos fracasaba en el winning, más que nada por delirium. Le dejo el audio a propósito. Entonces, un día decidimos sentarla y vamos a poner la realidad virtual, le pusimos unas meditaciones y unas cosas medias hindú. Y la señora se calmó tranquilamente. Ahí le preguntamos si le gustó. Nos hace color y pueden ver la cara de satisfacción de la señora. Al otro día o a los 2 días terminó actuada. Y estos son videos que me compartió Patrick. Hay casos de Patrick que me compartió que también empezaron a usarlo, que después les puede contar él un poco más de los pacientes. Este es un caso, acá pueden ver que también usamos el equipo más barato que había. Lo mismo. Él es Darlan, el que me compartió gran parte de la bibliografía y cuando yo empecé a utilizar esto. Acá ya van al extremo, ¿no? Hacen caminar un paciente con el ventilador y toda la movida. Es otro caso que me compartió Patrick, como puede ver también está intubada con realidad virtual. No, miren, este me lo compartió Darlan. Aquí lo estaban usando para prevenir delirium también. Pero pueden ver que con tan poco se logra bastantes resultados. Este es un paciente CRM postoperatorio de una cirugía de revascularización, donde lo usamos para hacer rehabilitación cardiovascular. Este sí son pacientes de Patrick. ¿Qué tal, don Hernán? Está bueno. Y eso es todo. Cualquier consulta que quieran hacer me pueden escribir en mi Instagram, bibliografía, lo que quieran, que les contesto sin ningún problema.
Gracias, Santiago, por tu excelente presentación. Lograste mostrar todo lo que hay al respecto, que como hemos hablado, no hay tanta evidencia al respecto. Y le pido a la audiencia que escriba sus preguntas mientras, y yo te voy a hacer una respecto a qué contraindicaciones podemos encontrar o qué paciente no sería bueno instalar la realidad virtual. Yo creo que más que nada estos pacientes claustrofóbicos o otra contraindicación, primero que no hay descripta porque no hay un trabajo que lo mencione, pero más que nada es esa contraindicación, o excepto que tengan un catéter de PIC o algo que te dificulte la instalación del equipo. Después no tienen ninguna contraindicación. O sea, las mismas contraindicaciones para no movilizar un paciente, digamos. Claro, yo sabes que me encontré el otro día con un paciente que tenía pérdida de la agudeza visual. Y fue un paciente que nunca pudo enfocar bien la imagen y por lo tanto no pudimos hacerlo en ese tipo de pacientes. Cecilia, no sé si tiene alguna pregunta. Me corta la... Bueno, no, primero, gracias Santi por todas las, por la disertación que diste. Está bueno verlo en el escenario y ver los videos, porque, digamos, lo que nos muestra la bibliografía, que es escasa la evidencia, en torno a que, digamos, no hay ensayos clínicos controlados, sino más bien observacionales, experimentales, que muestran la evidencia dentro de un marco de una sola terapia intensiva. Pero lo que nos muestra la evidencia sí es que es seguro y es pasible de ser realizado, digamos, por lo menos con estos pacientes que muestra la bibliografía. Y lo que más interesante me parece es que, digamos, esto aumenta la adherencia de los pacientes, y esto lo muestran los trabajos, que los pacientes, digamos, se sienten a gusto con el procedimiento, excepto en estos que, bueno, que generaban mareos o dolores de cabeza. Y si esto aumenta la motivación y la adherencia, entonces aumentan los niveles de actividad física, que es quizás más la pregunta a la que iba apuntado, ¿no? Que viste que la terapia, la realidad virtual tiene que ver con esto de la inmersión, la presencia y la interacción, ¿no? Con algo que no es real, pero que se vuelve real para el paciente. Y, digamos, ¿para qué lo usás más vos? Sí, porque hay algunos trabajos que, digamos, muestran entornos naturales para esto de disminuir el dolor, la ansiedad, el delirium, o para prevenir el delirium, y en otros trabajos muestran más que nada el tema de la movilización precoz. ¿Vos para qué más lo usás en la terapia? Yo, para las dos cosas. Yo creo que, bueno, para que primero le quiero te respondo vos así. Yo soy un aférrimo defensor de la movilización temprana como eje de todo, porque la movilización temprana nos previene el delirio, o sea, disminuye la incidencia de delirium. Y para movilizar temprano al paciente tenemos que tener un buen protocolo de sedación y analgesia, un paciente calmo, colaborador. Entonces, muchas veces los pacientes que estaban con delirium, cuando les ponemos esto, solo se empiezan a movilizar un poco más. O sea que si tratás el delirium, muchas veces tenés un efecto secundario, como el primer paciente, el más gordito, que se lo pusimos con ese fin, empezó a mover la cabeza, empezó a mover las manos. Entonces, me parece que van de las manos las dos cosas. Muchas veces los usamos en pacientes que no están nerviosos, pero tienen un componente. Yo tenía un caso que no puedo encontrar el video, tenía una paciente que no estaba actuarla, pues se ponía súper ansiosa, y hicimos lo mismo. Se lo pusimos con una meditación guiada, era una señora que hacía yoga y toda una filosofía así, y habíamos registrado el monitor y cómo bajaban los parámetros. Entonces, en ese caso lo usamos para bajar el nivel de ansiedad. Que quieras o no, hay un metaanálisis que muestra que puede disminuir un poquito el nivel de la ansiedad. A nosotros, por ahí nos pasa esto, como no tenemos luz natural, es un problema que nos encontramos bastante común y en el día a día. Pero siempre lo optimizamos y no es que lo estamos usando todo el tiempo. Nosotros somos muy proactivos de la movilización activa, y si el paciente no se puede mover activamente, a veces lo ponemos, y si se puede, como en el caso de la cirugía cardiovascular, lo usamos como un estímulo para prolongar la actividad física y hacerles algo más lúdico también a los pacientes. Ok. Y en cuanto... Sí. No, a veces que creo que la falta de evidencia tampoco no justifica el uso. Yo no creo que este dispositivo haga que los pacientes se vayan caminando más rápido o con menos problemas funcionales, sino que puede generar
que el paciente, como dijiste vos, tenga mayor adherencia, o el ratito que lo haga se prolonga un poquito más en el tiempo y hacerlo más efectivo. Creo que pedirle un resultado duro a este dispositivo o a este tipo de tratamiento es como mucho. Bien, Santi, hay una pregunta acá del público. Querían preguntarte qué tratamiento recibieron los controles versus realidad virtual en los artículos en los cuales uno de sus objetivos era disminuir el dolor. Creo que este era el de Blake. No, eran los de Cursenio. En todos recibieron el tratamiento estándar de opiáceos y el tratamiento habitual que venían usando. Y de hecho hay un trabajo que yo no lo puse, brasileño, que es bastante grande, pero era pediátrico y por eso no lo puse, que medían la cantidad de opiáceos que recibían y disminuía drásticamente la cantidad de opiáceos que recibían durante la realidad virtual. Bien. Que por ahí en niños quizás tenga más beneficio y sea más lúdico y sea más fácil captar la atención de un niño en eso que un adulto. Varias veces nos han mirado, ¿viste? Llegamos a la habitación y el paciente como, ¿qué es eso? Después cuando se los pone se olvidan. Hay algunos pacientes que no toleran, hay algunos que no les gusta, pero bueno, es como todo tratamiento, digamos. Bien. Patrick. Santi. Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Te quería, para los colegas que están escuchando y quizás se entusiasman con esto, ¿cómo fue la implementación del primer paciente? ¿Cómo lo recibió el equipo? ¿Qué paciente elegiste para hacerlo por primera vez? ¿Y cómo fue esa experiencia? Y después puedo comentarte yo igual cómo fue la... Como todo. Como cada vez que haces algo medio disruptivo fuera de lo tradicional, digamos, está la parte escéptica, que te mira como diciendo esto va a salir mal o están diciendo cualquiera, la parte que acompaña y cosas. El paciente lo recibió muy bien, de hecho nos pidió volver a usarlo, y era un paciente que no lo tengo registrado, pero también estaba muy miopático, entonces lo estimulamos como para que mueva las piernas, las manos. Yo a veces les pongo algunos de remo y tenemos un palo de escoba y los simulamos que hacen un remo. Y lo tomó muy bien. Y gustó. De hecho, el jefe de la terapia, después de ver la primera o segunda experiencia, venían y te decían, che, ¿y si le ponemos los lentes a este paciente y si probamos? Tuvo muy buena aceptación. Pero es como todo, ¿viste? Cuando alguien hace algo nuevo, primero uno siempre mira con resquemor y después se adhiere. En relación a eso, Patrick, Santi iba a hacer hincapié, ya que me diste el pie para hacerte la pregunta. Hay un trabajo que hace Yamena y colaboradores del 2021 de Estados Unidos, donde, bueno, ellos registran cuál era la adherencia del personal de salud y de los pacientes, y lo que notan es que hay mucha resistencia por parte del equipo de salud en cuanto al uso de recursos. Dudan que el recurso humano y el recurso instrumental pueda servir para hacer esto. Y es lo que, cuando yo te pregunté a vos por primera vez de realidad virtual, era mi primera duda, ¿no? Cómo lo podían tomar, así como cuando uno hace movilización precoz, el personal de salud, que trabaja en la terapia intensiva, y cómo es el tema de los recursos, ¿no? Que vos lo mostraste muy bien, que es barato, que es accesible. Pero más que nada en relación a la barrera que genera en el sistema, y cuál fue tu experiencia. Si vemos trabajas en el mercado. Yo creo que ahí también va en lo pillo que sea uno y a veces saber qué paciente elegir. Porque hay pacientes hay personas que no quieren que se los toque, hay personas que son más reacias. Entonces, creo que primero hay que saber identificar eso y buscar algún aliado como aprender a trabajar en equipo. Nosotros, por ejemplo, con la movilización, nos pasó bastante que pasa en todos lados, que la gente es media reacia a moverla y mientras menos lo toques, mejor. Uh-huh. Con educación y charlas y a veces haciendo y viendo que trae sus beneficios, la gente se fue sumando a eso y a veces ni siquiera... Mira, por ejemplo, ayer nos pasó, tenemos un paciente de hace rato que lo veníamos movilizando todo. La enfermera a cargo lo sentó,
agarró, nos sacó una pedalera, le puso la mesita, le puso la pedalera, le dio la pedalera. O sea que se puede trabajar en equipo. Siempre va a haber personas que tienen a favor de trabajar en equipo, personas que no. Pero bueno, yo abogo de buscar ese tipo de personas y a veces seleccionar ese tipo de pacientes. Es difícil. Toda cosa nueva, lo mismo nos pasó con la música también. Cuando empezamos a hacer música, nos miraban mucho de reojo y después vio que causó un impacto positivo buenísimo y era, che, no, pasa con todo. Mismo, cuando empezamos a movilizar a los pacientes, lo mismo. Una vez que sentabas a alguien ventilado, te miraban como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y ya después te lo piden. Es animarse y hacerlo, más que nada. Seguro. Pienso que también debe tener como bastante resquemor, lo pienso como en mi terapia, ¿no? ¿Qué pasaría si que lo hiciéramos en la terapia? Pero, por ejemplo, esto de lo que es la cuestión infectológica, también el uso de dispositivos, ¿no? De pasarlo de un paciente al otro, digamos, cómo se higienizan los dispositivos. No sé si ustedes, digamos, en esos pacientes quizás no usan, por ejemplo, un paciente está aislado de contacto. No sé si... Cuando usamos el de cartón, era una señora que tenía, no me acuerdo si una KPC o un Clostridium, tenía un aislamiento de contacto y tenía había sido una cesárea. Entonces, yo no sé si les pasó, pero por lo general las cesáreas, sobre todo en el COVID, de mi experiencia, se levantaban con un delirium tremendo e inmanejable los pacientes. Una de las enfermeras tenía ese de cartón y para no usar el nuestro dijo, bueno, usamos este y después lo descartamos y lo usamos con ese criterio. Si no, siempre lo que hacemos es le ponemos una cofia, el equipito arriba y después lo limpiamos con el Embar o con el Alfa y listo, lo dejamos secar y ya está. Bien. Tampoco es mucho. Bien. Es fácil de limpiarse, no es... Bien. No sé si Patrick tiene algo más para agregar, o si hay alguna pregunta más del público. A ver, veo que ahí alguien dijo algo. No, muchas gracias. Patrick. No, Darío. Santiago, buenísima la presentación. ¿Usaste videos de familia, de conocidos, saludos de gente alejada puesto en un video? ¿Cómo reacciona la gente? ¿O siempre has usado programas, software de rehabilitación tratando de que se movilicen y demás? No, he usado... Porque sí. lo podés sentar y le simulás que están mirando la mesa de su familia el domingo al mediodía en la cabecera. Sí, nunca se nos ocurrió. Sinceramente nunca se nos ocurrió. Porque tampoco sé la reacción. El temor mío siempre es la reacción en estas cosas, ¿no? Que no se angustien más. No hablo del delirio. El delirio puede ser también, pero angustia, ¿no? Producir más extrañeza en lugar de generar un beneficio. Pero he visto que lo proponen también, ¿no? Un saludo de la familia, saludo de amigos. Nada, eso. Probalo y avisar. Sí, nunca lo hicimos. Y la verdad que hace poco tuvimos un caso que era un polista que se cayó del caballo y terminó con lección accional difusa, que costaba, no reaccionaba, estaba apático. Primero se creyó que estaba enclaustrado, todo, pero no. Y lo que usamos fue, sí, el teléfono de él, pero no con los lentes tenía un bebé de 9 meses, y le pasábamos videos del bebé y cosas del bebé, y reaccionaba y movía. Ahora, después estuvo en Flen y ya está en la casa caminando, con un deterioro cognitivo más o menos, pero bueno. Pero no, nunca se nos ocurrió hacerlo con... Pasa que a veces... En la pandemia fue donde más lo usamos, porque yo empecé, calcular que el Congreso de Rosario, que fue en 2019. Sí. Empecé pre-pandemia y en la pandemia se nos complicó, nuestra terapia era abierta y se nos complicó con las visitas. Entonces muchas veces usamos aplicaciones y eso, porque no se nos ocurría mandar un mensaje a alguien que nos comparta un video o cosas así. Creo que haber sido por eso. Bueno. Patrick, ¿y vos qué tal la experiencia con esto que estás? Sí, quería agregar algo a lo que decía Darío. Yo al principio también tenía un poco esa reticencia de cómo el paciente lo iba a aceptar en primera instancia, y leyendo, los pacientes pasan por dos fases, por así decirlo.
La primera fase es la fase de inversión cognitiva, y eso es fundamental para saber cómo le va a ir al paciente, porque y ellos se hacen conscientes de esta terapia que es nueva. Algunos, uno le dice, mire, levante la cabeza, mira hacia los lados, y ellos se van sorprendiendo, algunos sonríen, otros, claro, ponen cara de sorpresa, pero creo que ese es el momento de saber si el paciente va a tener o no adherencia a la terapia. Hasta el momento, nunca me ha pasado que el paciente diga, sácamelo, o que lo rechace, sino que en esa etapa de inmersión cognitiva el paciente se da cuenta que es algo nuevo, que es una realidad en 360, y luego ya pasan a otra etapa de inmersión fisiológica, donde se va el tema más consciente, y el paciente queda como inmerso en la realidad virtual, y ahí es donde uno puede empezar a tener beneficios respecto a lo que habló bien Santiago de la tolerancia al ejercicio, por ejemplo. Nosotros, uno de los primeros pacientes, respondiendo ahora el comentario de Santiago, era un paciente joven, con un HIV, una neumonía bien grave, que quedó medio desacondicionado. Entonces el primer día le hicimos la terapia estándar con pedalera, no logramos llegar de hecho a una buena frecuencia cardíaca de trabajo, fue poco tiempo, y el segundo día el paciente le gustaba andar en bicicleta, así que le pusimos la realidad virtual, le pusimos la pedalera, logró llegar a frecuencias cardíacas de trabajo adecuadas, aumentó la tolerancia al ejercicio, aumentó el tiempo también, y hay algo que no nos debemos olvidar, que a veces pasa, que es la motivación también durante el ejercicio. Y yo creo que es algo también que hemos visto nosotros aquí cuando instalamos la realidad virtual. Esa es como de los primeros pacientes. Y el otro es justo el video que tú mostraste, Santiago, de esta persona más mayor, con ventilación prolongada, traqueostomizado, que tenía un delirio hipoactivo. Y por eso te preguntaba cómo reaccionó el equipo, porque en este paciente, incluso la enfermera que estaba a cargo se emocionó porque vio cómo el paciente empezó ya a reaccionar un poco más, a mover la cabeza, a sonreír, y luego ya ese fue el primer uso, y luego ya lo ocupamos también para pedalear, y por lo tanto ese paciente, yo creo que harto del avance fue gracias a que logramos añadir la realidad virtual a todo este arsenal de ejercicio terapéutico que podemos realizar. Bueno, y la aceptación fue buena del resto de la terapia, Patrick. Sí, sí, fue bastante buena. Me pasó un poco similar, la jefa del servicio también enganchó de inmediato. Luego ya, de hecho, los mismos enfermeros, los médicos nos dicen que por qué no se le instalamos a tal o cual paciente. La aceptación en general ha sido buena. Bien. Bien. Y respecto al comienzo de esta terapia, digamos, ustedes suelen usarlo ¿a cuántos días digamos, ingresa a las 24 horas, está ventilado o no está ventilado? ¿Cuánto tiempo tardan en empezar a implementarlo? No, bueno, que depende del paciente. Por ejemplo, nosotros cuando los empezamos a despertar y vemos cómo se despiertan, si el paciente nos actuó, lo empezamos a usar. Y los traqueos también, depende por qué haya ido la traqueo y su RAS y cómo se despertó, y después vamos progresando hasta que por ahí lo dejamos de usar. Si ya vemos que el paciente tolera bien y hace bastante ejercicio, y a veces lo dejamos de usar y no se lo ponemos y le priorizamos. También nos pasa que el recurso humano a veces es escaso para la cantidad, creo que es la realidad de todos los centros. Entonces, bueno, lo podemos usar una vez, lo podemos usar dos. Y en relación a eso, digamos, ¿eligen hacerlo entre dos personas o, por ejemplo, entras solo y lo haces solo, Santi? Por ejemplo, podés entrar con otro kinesiólogo, un enfermero, el médico. Nosotros trabajamos bastante en equipo. Somos 3 a la mañana y por lo general estos pacientes así, si no vamos los 3, somos 2. Y es como que optimizamos el momento. Por ejemplo, hoy prestamos a un paciente y fuimos los 3 tempranos y después nos liberamos, cosa que poder hacerlo, tomarnos el tiempo de pasarlo, de controlar un ratito, que después a veces queda a cargo de la enfermera o del residente que esté ahí, qué sé yo,
y nos volvemos a dividir y vamos trabajando así. Porque nosotros trabajamos bastante en equipo en eso. Es como que no agarramos un paciente cada uno o un sector. Cuando tenemos pacientes complejos así que necesitan un abordaje amplio, vamos de a 2 o de a 3. Bien. ¿Y Bueno, alguien sí, tiene pregunta? Hay una pregunta en el chat de Sí. Residencia San Fernando. Dice, muy buena la disertación. Queríamos saber si esta terapéutica se combinó con electroestimulación para reforzar el estímulo. Mirá, yo lo usé una sola vez. He hecho uno de los casos ahí, la señora que les conté de delirium, que está sentada con el tubo. Si ven, tiene unos electrodos puestos en un equipito chiquito. Bueno, tengo que iniciar la pantalla todo de nuevo. Pero no habitualmente, no usamos electroestimulación habitualmente. Y como no hay trabajos todavía que hayan medido esto con la electroestimulación, no se los podría recomendar. Igual la electroestimulación es bastante controvertido el uso y las recomendaciones, así que no te sabría responder eso. Nosotros lo usamos muy poco. En casos puntuales también, que el paciente tiene contracción activa y algún EPOC muy severo, lo usamos como coayudante, pero muy poco. La verdad usamos muy poco. De hecho, si uno agarra... perdón, decime. No, perdón. Bueno, muchas gracias y felicitarte por la presentación. Yo, digamos, dada tu experiencia y lo que has leído, ¿por dónde te parece que puede llegar a ganar su lugar la realidad virtual? Digamos, vos, de lo que estuviste haciendo y leyendo, ¿por dónde te parece que puede encontrar el lugar como para asentarse? Yo creo con el bundle, entre ayudarlo como coayudante para la movilización y para el delirium, me parece que es fantástico. Yo les repito, en nuestra terapia, por el ambiente que tenemos, me parece una gran herramienta de sacarlos de ese entorno y muchas veces es lo que nos piden los pacientes. Una vez tuvimos una paciente que quería irse a las Islas Maldivas y le pusimos las Islas Maldivas y al tener YouTube millones de videos, uno tiene esa libertad y nos da resultados. Creo que ese protocolo que les mostré va a tener su beneficio como medida no farmacológica, ¿no? No creo que sí usar la realidad virtual versus un protocolo, una rehabilitación protocolizada, bien hecha, sea más beneficioso. Creo que como ayudante a hacer mejor el ejercicio, más entretenido y aumentar la intensidad del ejercicio o el tiempo de duración del ejercicio, sí, pero no creo que tenga un resultado duro como si, bueno, tenemos que comprar este equipo, sí. Bien. Bien. Sí. Yo justo te iba a preguntar eso, si aunque sea, digamos, porque no hay trabajos que muestren, o sea, la mayoría de los trabajos muestran algo de dolor, ansiedad, delirium, pero no hay trabajos que muestren nada con respecto al MRC o al DAO, o sea, a la debilidad adquirida. Y creo que por ahí creo que lo que vos decís, ¿no? Como coadyuvante de un buen protocolo de movilización precoz, porque bueno, igual tampoco hay trabajos que muestren nada con respecto a eso. No sé si en tu experiencia, digamos, viste alguna diferencia o si estás registrando algo. Bueno, el caso del gordito, que les mostraba, vos se lo ponés y no movía las manos, y no fuimos nosotros a moverle las manos así, a hacer 3 series de 10 repeticiones de muñeca, 3 series de 10 repeticiones de muñeca. Solo se lo pusimos y que haga contracción activa. Y solo él iba buscando y fue ganando movilidad sola. O sea, tenemos registrado nuestra base así, pero no como en protocolo o con la idea de escribirlo. Pero es una buena idea para si alguien quiere investigar de algo, hacer su primer trabajo, es una buena idea porque no hay nada y no es costoso, y es cuestión de hacerlo y nada más y registrarlo. Sí, tal cual. Tal cual. Y poca literatura latinoamericana, digamos. Todos los trabajos son anglosajones, por lo menos los que... Totalmente. Bueno, no sé si hay otra pregunta más, si está Darío, Patrick. Yo estoy acá conectado, sí.
No, si no hay más preguntas, damos cierre, son casi las 3 de la tarde, más o menos la hora que tratamos de hacer. Muchas gracias, ¿sí? Santi me parece innovador, va a quedar en YouTube, así que si lo pueden compartir para que la gente lo vea. Ya él me venía diciendo que es una intervención que puede ser barata, y creo que lo demostró hasta en Mercado Libre, y que deja abierta a él para interactuar con esto. Se me acaba de cruzar, Santiago y Patrick están organizando una jornada, un simposio, no sé cómo se llama, un congreso virtual, 24 de septiembre, sábado 24 de septiembre, virtual con grandes disertantes, salvo algunos, como es mi caso, pero los invito, fíjense en sus redes sociales, promocionenla. Me parece fantástico lo que están haciendo, creo que va a tener mucho éxito, mucha repercusión, así que felicitaciones por eso. Síganlo en sus redes sociales los dos, son muy activos en Instagram, tanto Santiago como Patrick, y nada, doy el cierre, así que muchas gracias por haber estado. Muchas gracias, Gracias. Chao. por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias, Santi. Gracias a todos. No, a ustedes.